década de los 70 surgió una secta que quedaría marcada en la historia como uno de los eventos más perturbadores de Canadá. Un hombre llamado Roch Thériault convenció a un grupo de personas de abandonar sus trabajos y empezar una vida nueva en los bosques de Canadá. Todo esto con la promesa de que él los iba a salvar del fin del mundo. Pero lo que sucedió entre aquellos árboles se transformó en una de las sectas más perturbadoras e inquietantes de nuestros tiempos. Estoy hablando del caso de la secta de los niños del hormiguero, mejor conocida como The Anne Hill Kids. Todo comenzó con un hombre llamado Roch Thériault, nacido el 16 de mayo de 1947 en la fría región de Saguenay, Quebec. De niño era una persona muy brillante, sus trabajos en la escuela se mantenían por encima del promedio y desde temprano se fascinó con el Antiguo Testamento. Roch también creció con padres católicos que eran de creencias muy conservadoras y mucha disciplina, lo cual le ayudó a reforzar su obsesión con la religión y especialmente con ideas apocalípticas. Y todo esto fue la combinación perfecta para que su vida empezara a dar un giro interesante. En noviembre de 1967, ya con 20 años, Roch se casó con Francine Garnier. Tuvieron 2 hijos y en 1970 se regresaron a Fort Mines, Quebec. Para entonces, su obsesión con el fin del mundo ya era profunda, así que dejó el catolicismo y se convirtió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En su congregación, todos lo miraban como un hombre carismático y muy inteligente, pero lo inquietante es que nadie se imaginaba que este hombre carismático era el mismo diablo. Pero con el paso del tiempo, ese carisma que Roch tenía en toda su congregación se fue disolviendo poco a poco. Sus discursos excesivos sobre el apocalipsis, las reglas más estrictas y lo que parecía un intento de imponer control sobre la congregación hizo que los líderes se incomodaran mucho. Todo esto causó que Roch fuera expulsado de la iglesia, y aquí es donde todas las cosas comienzan a ponerse más inquietantes. Después de su expulsión, Roch decidió iniciar su propio grupo religioso, así que montó una especie de clínica y empezó a dispensar tratamientos alternativos, lo cual le ganó reputación como un sanador espiritual al que curaba a las personas más necesitadas. También empezó a hacer reuniones que mezclaba Biblia, disciplina de vida y la promesa de cura. Todo esto generó mucha atención, la cual fue corriendo de boca en boca y hizo que sus seguidores crecieran cada vez más. Para 1977, su grupo ya incluía varios hombres y mujeres, los cuales habían dejado sus trabajos y quienes formalizaron el grupo conocido como The Anne Hill Kids, traducido al español, los niños del hormiguero. Y ese mismo año, tras divorciarse legalmente de Francine, Roch dio el siguiente paso, y en enero de 1978 se casó con Gisèle Lafrance. Todo iba de acuerdo a su plan, y aquí es donde las cosas toman un giro muy espeluznante. Impulsados por el miedo del fin del mundo y la promesa de seguridad de su líder, el cual los iba a salvar del apocalipsis, el grupo se dirigió a un lugar remoto en la península de Quebec. Roch lo presentó como el único sitio de salvación cuando todo colapsara. Al llegar al sitio, lo bautizaron como la Montaña Eterna. Ese sería el refugio, el centro de operaciones y la prueba de fe para todos. Se pudieron instalar de inmediato. Todos habían vendido sus pertenencias y tampoco tenían ningún trabajo a cual regresar. Comenzaron a crear las cabañas, despejaron el bosque y organizaron todo. No había médicos externos, no podían visitar a familiares y todo era solo obedecer a las órdenes de Roch. Estando en un lugar aislado, teniendo todo en sus manos, Roch controlaba el lugar. Todas las decisiones las hacía él. Roch empezó a usar el aislamiento
como un arma de control. Lejos de las autoridades y de cualquier apoyo, la montaña eterna se convirtió en su mejor arma. Quien dudaba quedaba señalado, pero quien obedecía era alabado entre la comunidad. Las reglas se endurecieron y las pruebas de lealtad se hacían cada día más fuerte. Desde ese punto, la comunidad dejó de ser un refugio y empezó a parecer una prisión en medio del bosque. Y esto fue el inicio de una de las peores pesadillas que ninguno de los seguidores de Roach se imaginaría jamás. Ya con el grupo aislado y en medio del bosque, Roach tenía el control total. Su gran plan maestro estaba funcionando a la perfección. Y ya aislados, Roach empezó a prohibir que sus seguidores tuvieran contacto con el mundo exterior, incluyendo a sus propios familiares. Nadie podía salir, nadie podía tener contacto con el mundo, porque en la cabeza de Roach, él creía que el mundo exterior era el mundo del pecado, y la paz y la salvación divina estaba allí con él. Después Roach empieza a ordenar a sus seguidores a que se pusieran nombres bíblicos. Roach hizo lo mismo, proclamándose como Moisés. Pero no solo se cambió el nombre, sino que él en verdad creía que era la misma reencarnación de Moisés, y con ese título se colocó por encima de todos. Él era el que hablaba con Dios y el que marcaba las reglas. Ponerse el nombre de Moisés no solo le dio autoridad sobre los demás, sino que detrás de su nombre él se daba una entidad espiritual. Pero también fue una táctica de control muy inteligente, porque así, con el puro nombre, él ya tenía control sobre los demás. A partir de allí, Roach empezó a exigir lealtad total. La obediencia estaba por encima de la razón. Empezó a establecer horarios rígidos, vigilancia constante y correcciones públicas para aquellos que empezaran a dudar. Empezó a separar parejas y reorganizó toda la comunidad a sus gustos. Todo esto con la idea de que él era el mismo Salvador. Y así como Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, el nuevo Moisés, el Moisés de la nueva era, iba a sacar a su pueblo de la persecución y llevarlos a un lugar seguro donde podrían salvarse del apocalipsis. Predicaba que el fin del mundo era inminente y que solo él podía llevarlos a la salvación. Todo encajaba con un plan maestro, pero lo perturbador es que Roach realmente creía que él era la reencarnación de Moisés y que era la única persona que iba a poder salvarlos. Algo verdaderamente inquietante. Pero a partir de aquí es cuando el Moisés de la nueva era, el que los iba a salvar, se empezó a convertir en el mismo demonio. Para entonces, el campamento ya estaba establecido y Roach había conseguido ya un gran número de seguidores viviendo ahí con él. Y durante ese tiempo, Roach convenció a 8 de 9 mujeres que se casaran con él, todas a la misma vez. Después empezó a tener hijos con todas ellas y poco a poco el lado verdadero de Roach empezó a salir. Después empezó a tener problemas de alcoholismo y fue allí cuando esos problemas empeoraron cada día más. Y cualquier persona que se opusiera a sus reglas o quisiera salir del campamento eran golpeados. A veces golpeaba a sus seguidores con un cinturón o un martillo, y en muchas ocasiones los colgaba del techo de las cabañas. A otros los golpeaba brutalmente e incluso llegó a defecar en alguno de ellos. Pero todo eso fue solo el inicio. Con el paso del tiempo, las cosas se ponían más perturbadoras. Con el paso de los días, los castigos de Roach empezaron a ponerse más extremos. Eran casos que la verdad desafían toda lógica humana, no solo por lo perturbador que fueron, sino porque en varias veces Roach hizo que sus propios seguidores se quebraran las piernas, pero ellos mismos. Quiero decir con esto que ellos mismos agarraban un martillo o cualquier otra herramienta y se quebraban los pies. Roach les daba la orden y ellos cumplían. La verdad no sé si lo hacían por una prueba de fe o si simplemente el control de Roach sobre ellos ya era completamente total.
Pero una de las cosas más perturbadoras y perversas era cuando Roach clavaba a los niños en árboles como una forma de castigo. Lo más aterrador es que obligaba a otros niños en la comunidad a que les aventaran piedras a los niños que ya estaban clavados, algo de veras que solo un verdadero monstruo se atrevería a hacer, y este no fue el único caso. Después, en otro incidente, una de las esposas de Roach tomó una decisión desesperada. Dejó a su bebé recién nacido afuera en pleno invierno del Canadá. El pequeño obviamente murió de hipotermia, y hay testimonios que sugieren que la madre tomó esta decisión porque Roach estaba teniendo un arranque violento y ella prefirió que el bebé muriera de frío a que Roach la maltratara brutalmente. Ya después, con el paso del tiempo, Roach empezó también a experimentar haciendo cirugías improvisadas a sus seguidores. Sí, así como lo oyes. Roach hacía cirugías médicas a sus seguidores, pero lo peor de todo, que lo hacía sin anestesia y a la vez sin ninguna experiencia médica. Pero ¿por qué hacía estas cirugías? Yo pienso que era por la misma razón de que él se miraba como un profeta elegido por Dios, el cual tenía poderes divinos de sanar a otras personas, y por medio de esas cirugías improvisadas, él creía que podía curar a cualquier otra persona. Y a la vez, estas cirugías eran una muestra de su poder, la cual también reforzaba el dominio sobre sus seguidores. Si sobrevivían, era gracias a él, pero si morían, era por culpa del pecado. Un gran ejemplo de estas cirugías fue cuando una de las esposas de Roach sufrió de apendicitis. Él intentó operarla, pero sin conocimientos médicos y sin anestesia, esto causó que la mujer falleciera. Y después, cuando él ya notó que la mujer había fallecido, escondió el cuerpo. Pero el incidente que hace que todo esto llegue a su fin fue cuando Roach le cortó el brazo a otra de sus esposas. Y afortunadamente, a pesar de que tenía muchas heridas, logró escapar y pudo dar aviso a la policía. Tras la denuncia, la policía inmediatamente realizó un operativo, y fue cuando vieron todos los horrores que Roach había hecho. Después fue arrestado y en 1993 fue condenado a cadena perpetua. Él pasó el resto de su vida en prisión y en el 2011 perdió la vida con una confrontación con un compañero de celda. Lo más inquietante de casos como este es cómo una sola persona puede manipular a un grupo de personas. Esto nos recuerda y nos hace reflexionar que todos nosotros podemos ser víctimas de manipulaciones como esta. Cuando una persona está en un estado vulnerable, se siente aislado, solo, o está buscando respuestas fáciles y rápidas, es muy fácil manipular a una persona. Y quizá lo más perturbador es pensar que de alguna forma todos nosotros, así como Roach manipuló a sus seguidores, también nosotros hemos sido manipulados alguna vez. O quizás ya estamos siendo manipulados por muchas fuerzas en el mundo, simplemente que no nos damos cuenta. Yo soy Mr. Creepy Case, y si te gusta el terror, el misterio y los documentales oscuros, suscríbete al canal porque vienen más videos como este.